Tiendo el brazo hacia la ducha, pongo la mano sobre el grifo, lo muevo lentamente haciéndolo rodar hacia la izquierda. Acabo de despertarme. Aún tengo los ojos llenos de sueño y, sin embargo, soy perfectamente consciente que el gesto que estoy haciendo para inaugurar mi jornada es un acto decisivo, solemne, que me pone en contacto con la cultura y la naturaleza al mismo tiempo, con milenios de civilización humana y con el planeta. Lo que le pido a la ducha es que me confirme como dueño del agua, como miembro de aquella parte de la humanidad que ha heredado de los esfuerzos de generaciones la prerrogativa de llamar al agua para que el agua acuda con una simple rotación del grifo. Como detonador, este agua de un privilegio de vivir en un siglo y en un lugar donde es posible gozar en cualquier momento de la más generosa profusión de aguas límpidas. Y sé que para que este milagro se repita cada día, debe hacerse realidad una serie de condiciones complejas, de modo que abrir un grifo no puede ser un gesto distraído y automático, sino que es un gesto que requiere concentración, participación interior. He aquí que a mi llamada el agua sube por las tuberías, presiona sifones, levanta y baja los flotadores que regulan el afluir de las pilas. Una nimia diferencia de presión la trae allá y allá acude. Difunde su reclamo a través de los enlaces, se esparce por la red de los corredores, vacía y llena de depósitos, se agolpa contra las presas de los embalses, mana de los filtros de las depuradoras, avanza a lo largo de toda una red de conducciones que la transporta hacia la ciudad y después de haberla recogido y acumulado en una fase de su ciclo sin fin, tal vez destilada por las bocas de los glaciares, torrentes, tal vez aspirada por los mantos subterráneos, expulsada de las venas de la roca, absorbida por las grietas del suelo, caída del cielo como un túpido telón de nieve, lluvia o granizo. Se trata del fragmento inicial de un texto de Italo Calvino titulado La llamada del agua. Quiero darle las gracias a la ciudad de Antofagasta porque me han enseñado un modelo de gestión de agua con algunas incógnitas, pero un modelo de gestión de agua que en la zona más árida del planeta, en la zona más seca del planeta, más seca que el Sáhara, es un modelo de éxito y es un modelo que permite que se produzca el milagro del que hablaba Italo Calvino. Y permitidme, es una cuestión de corazón. Cuando alguien te regala felicidad, tienes que darle las gracias. Y si alguien te regala felicidad en un momento determinado, aunque pasen los años, o cuando vienes a su tierra, tienes que darle las gracias. En 2013 estaba con mi hijo viendo un partido de fútbol y Alexis Sánchez se inventó una vaselina fabulosa y el Barça le metió un gol al Madrid y a mí me hizo feliz, mi hijo lloró de felicidad con ese milagro que había hecho el norteño paisano vuestro y por tanto también gracias a Antofagasta y a esta zona del norte de Chile por regalar felicidad allá donde va. Y por último quiero darle las gracias a BHP. Probablemente sea el gran olvidado en muchos de los agradecimientos, pero creo que es importante que seamos conscientes que la realidad está cambiando. Yo, en algunas de las charlas que doy, suelo hablar que las empresas tienen 3 licencias ahora. Antes trabajaban con 2 licencias. Necesitaban una licencia legal, necesitaban tener los papeles en orden, necesitaban a cumplir con la regulación y tenían una segunda licencia que era una licencia económica. Si no era eficaz y eficiente, el mercado te expulsaba. Bueno, el mundo está cambiando. En este festival lo estamos viendo. El paradigma cultural está cambiando. Están cambiando los estilos de vida, los sistemas de conocimiento, las escalas de valores. Y algunas empresas se están dando cuenta de eso y necesitan una tercera licencia, que es la licencia social. ¿Cómo se consigue la licencia social? Pues como la económica. Hay que trabajar todos los días para ser eficaz y eficiente. Pues hay que trabajar todos los días para conectar con la comunidad. Y BHP, participando en este evento, es un ejemplo de una empresa que tiene sus problemas, que da trabajo, que genera riqueza, que también demuestra que está comprometida con la comunidad, participando y apoyando la cultura y la reflexión y la ciencia. Por tanto, muchísimas gracias. Me he permitido, para ser agradecido, hacerle un pequeño presente. Le han entregado un dístico al principio, con ese dístico tiene un código, o un grupo de académicos
en el que han participado desde premios Nobel hasta importantes expertos internacionales en el tema del agua, decidimos hace aproximadamente un año editar las reflexiones que estábamos haciendo y publicar un libro, y era más fácil y más ecológico traer un código para que ustedes lo puedan descargar y durante un año pueden tener acceso a ese libro. Sigo un poco con una cita. En 1962, la italiana Natalia Ginzburg escribió 11 ensayos biográficos denominados Las pequeñas virtudes. Uno de ellos, reiteradamente citado, se llama Las pequeñas virtudes, como el libro. Y ella escribía lo siguiente: por lo que respecta a la educación de los hijos, creo que hay que enseñarles las grandes virtudes, no las pequeñas virtudes. No el ahorro, sino la generosidad y la indiferencia por el dinero. No la prudencia, sino el coraje y el desprecio por el peligro. No la astucia, sino la franqueza y el amor por la verdad. No la diplomacia, sino el amor al prójimo y la abnegación. No el deseo de éxito, sino el deseo de ser y de saber. Y en la gestión del agua se suele hablar más de los medios que de los fines, más de las pequeñas que de las grandes virtudes. Se confunde lo instrumental con lo realmente esencial. Son cuestiones críticas, pero instrumentales. Se habla de la recuperación de costes, de la reposición de activos, de la financiación. Se habla del modelo de gestión. Se habla de los esfuerzos que puede tener un ciudadano para ahorrar agua, pero son temas instrumentales. El fin, lo realmente importante en la gestión del agua es tomar conciencia del concepto de seguridad hídrica, tomar conciencia de que es necesario garantizar agua de calidad en tiempos de sequía, en tiempos de escasez, en tiempos con grandes retos, porque sin el agua no hay vida. Todo lo demás será instrumental. Y por eso he empezado citando a Italo Calvino. Tenemos que tomar conciencia de la complejidad del asunto. No se pueden tratar cosas simples, cosas complejas con planteamientos simples. Y el agua requiere un tratamiento muy complejo para solucionarlo. La literatura está llena de citas sobre el agua. No podía ser de otra forma. Jacques Cousteau dice que el ciclo del agua es el ciclo de la vida. Y la literatura es vida, y por tanto la literatura está absolutamente llena de citas del agua. No me ha sido fácil elegir esa cita porque podría haber elegido otras muchas. Humberto Eco, en su última novela, número 0, empieza la novela diciendo: esta mañana no salía agua del grifo. Yo soy de Granada, soy de Andalucía, de España, la tierra de Federico García Lorca, el autor de Poeta en Nueva York, de Romancero gitano, de Bodas de sangre. Lorca, las 3 palabras que más usó en su obra eran luna, corazón y agua. Y si hubiéramos venido aquí a hablar de literatura, probablemente acabaríamos citando a Luis García Montero cuando decía que el tiempo es como el agua que nos fabrica y nos deshace. Pero no hemos venido a hablar de literatura, o quizás sí, no lo sé. Agua y sustentabilidad, un desafío posible. El título está bien elegido, no nos queda otra. Tenemos que hacer que ese desafío sea posible. El agua es factor fundamental para la vida, para la salud, para el orden económico, la seguridad alimentaria y energética, pero también tiene que ver con la paz y con la cultura. Y por eso exige que al hablar de agua no solo busquemos soluciones técnicas, sino que busquemos soluciones éticas. En esta diapositiva, que no sé si se ve muy bien, pero si no se la cuento, la cumbre de Davos establece cuáles son los 10 grandes retos que tiene la humanidad. Y establece que son los fenómenos meteorológicos extremos, el fallo en la mitigación del cambio climático, los desastres naturales, el fraude y el robo de datos, los ciberataques, los desastres producidos por la mano del hombre, las migraciones a gran escala, la pérdida de la biodiversidad y el colapso de los ecosistemas, la crisis del agua y la burbuja económica. El foro de Davos, que es un foro económico, determina que 6 de las 10 primeras
retos, de los 10 grandes dificultades con los que se encuentra la humanidad en este momento, están relacionadas con el agua. Me parecía simpático la imagen de los osos, porque nos hace ver que el tema del agua está presente en todos los ecosistemas, en todos los países, en todos los continentes y que nos afecta a todos. Y nos encontramos con un segundo dato de la realidad que me gustaría abordar. Es un dato muy simple. En 1900 estábamos 5.300 millones de personas, en 2015 7.300, en 2030 se prevé que lleguemos a 8.500, en 2050 casi 10.000 millones de personas y datos oficiales calculan que llegaremos a los 11.200 millones de personas a final de este siglo. Presión demográfica y escasez de agua. Los expertos dicen que en 2050 se duplicará la necesidad de agua en el planeta y se duplicará fundamentalmente por dos razones. Por una, primera, que es los movimientos migratorios, donde vamos a encontrarnos en 2050 con grandes ciudades, con ciudades extremadamente superpobladas. Y en segundo lugar, porque eso va a exigir un esfuerzo a la agricultura y a la ganadería. La agricultura y la ganadería consumen ahora mismo el 70% del agua dulce que se produce en el planeta. Pero también, y no siempre somos conscientes, son los responsables de que contaminantes emergentes acaben en los acuíferos. Antibióticos, hormonas, pesticidas, potasio, magnesio, fertilizantes, nitratos y fosfatos. Por no hablar de la agricultura bajo plástico, que garantiza el acceso a la alimentación de muchas personas, pero que provoca una contaminación de plásticos en nuestros mares que tiene consecuencias directas sobre multitud de especies. Urge, por tanto, buscar el equilibrio entre industria, ciudad y agricultura. O lo que es lo mismo, tenemos que trabajar en el nexo agua, energía y alimentos. Tenemos que buscar el equilibrio entre seguridad hídrica, seguridad energética y seguridad alimentaria. Y en este contexto, Naciones Unidas decide reflexionar sobre ello. Y es importante decirlo. En el año 2000, cuando Naciones Unidas proclama los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la sociedad no tenía la conciencia de que el agua estaba en el centro del debate. No aparecía el agua en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desde entonces ha habido varios hitos. Por una parte, la Declaración del Derecho Humano al Agua por parte de Naciones Unidas, que además establece cómo tiene que ser. Tiene que ser suficiente, saludable, aceptable, fácilmente accesible y asequible. Y esto que probablemente a los que estamos aquí nos parecerá una obviedad, veremos a lo largo de mi intervención y seguro que de Yolanda, que no siempre es así. Después de 2010, que se hace esta declaración, que es muy importante, en 2015 se establece la Agenda 2030, se establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el agua aparece. 193 países deciden que el agua es un elemento central en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un objetivo central como humanidad, que tenemos que plantearnos cuáles son las acciones que tenemos que implementar para que la humanidad supere ese reto. No solo hace eso Naciones Unidas, declara el milenio, declara el decenio de 2018 a 2028 como el decenio del agua. Y todo esto me hace pensar que estamos ante un gran reto, pero que debemos de pensar que estamos ante una gran oportunidad. Yo soy optimista. La ciencia empírica demuestra que los optimistas no llevamos más razón que los pesimistas, ni los pesimistas que los optimistas, pero los optimistas somos más felices. Tenemos una gran oportunidad. Existe consenso de los estados. 193 países han firmado un acuerdo en el que pone el agua en el centro de la agenda pública.
existe consenso y movimiento social. Y existe compromiso de los agentes sociales. Naciones Unidas, además, nos explica que este es un reto de tal envergadura que son necesarias las alianzas. No es un reto que nos vayan a solucionar los políticos. Los poderes públicos tienen que estar en esto. No es un reto que nos vayan a solucionar los científicos y los académicos. Los científicos y los académicos tienen que estar en esto. No es un reto que vayamos a solucionar los ciudadanos con un gesto o de ahorro de agua. Los ciudadanos tenemos que estar en esto. Las empresas tienen que estar en esto. Solo si sumamos voluntades, solo si somos capaces de hacer alianzas, como nos dice Naciones Unidas, estableceremos soluciones para ese reto. Bueno, esta foto se me ha escapado. Hace unos meses estuve con Susana, con mi esposa, paseando por Praga. Praga es la capital de Chequia, está en el centro de Europa, es una ciudad preciosa, pero es una ciudad que el mar está a 2.000 metros de distancia. Si tira hacia el norte llega al Báltico, 2.400 kilómetros de distancia. Si tira hacia el sur llega al Mediterráneo, unos 2.000 kilómetros de distancia. Un colectivo de jóvenes decidió que había que concienciar a sus conciudadanos del problema de los plásticos en el mar y cogieron una red de pesca, la llenaron con plásticos que habían recogido del mar y lo plantaron en mitad de Praga. Es decir, existe conciencia social. Disculpad, pero me parecía que era bonita la foto y la reflexión que hicieron estos jóvenes. Algunos datos. ¿Por qué ha hecho esto Naciones Unidas? Los datos son espeluznantes. 1.800 millones de personas beben de una fuente de agua contaminada por heces fecales. 2.400 millones de personas siguen hoy sin retretes o letrinas en sus hogares. El 40% de la población mundial, también en Chile, tiene en riesgo de escasez por sequía. El 80% de las aguas residuales se devuelven a los ríos o a los mares sin ser tratadas. 892 millones de personas defecan al aire libre. Cada día, 1.000 niños mueren por enfermedades provocadas por diarrea asociadas a la mala calidad del agua. Este es el contexto en el que nos movemos. Pero hay que ser optimistas. A pesar de esos datos, hay que ser optimistas. Tenemos el consenso político, tenemos la conciencia de la sociedad y tenemos la ciencia, tenemos la tecnología. Cuando pido que me hagan esta diapositiva, siempre me lo hacen mal, pero es que me dicen que, y la buscan en distintos sitios, que no es posible hacer correctamente la línea de abscisas para que esto... ¿Qué pretendo yo con esta diapositiva? 9.000 años antes de nuestra era, la primera revolución agrícola. 3.000 años empieza el uso de los metales. 1.000 años empiezan los primeros datos que nos confirman que empieza a desarrollarse la matemática. Tardamos 6.000 años en dar un salto, 2.000 años en dar otro. En 1900 en el siglo XVIII la máquina de vapor, el uso de los fertilizantes. Los saltos que da la ciencia son exponenciales. Recuerdo ahora una leyenda que probablemente ustedes hayan visto en alguna ocasión. Cuentan el origen del ajedrez. Había un marajá que había tenido una derrota militar en la que murió su hijo y le encargó a un brahman, a Sisa, a la leyenda de Sisa, que inventara un juego para distraer. El brahman se retiró y al poco tiempo le llegó con un juego de estrategia militar que le hizo comprender al marajá las razones por las que su hijo había muerto, le hizo comprender que a veces hay que hacer grandes sacrificios para conseguir determinados objetivos y el marajá decidió
recompensar a Sisa. La historia la conoce. Sisa le pidió que pusiera un granito de arroz en la primera pieza del tablero, que fuera sumando el doble, 2, 4, 8, en cada uno de los 64 casillas del tablero de ajedrez. Si hacen la prueba, salen 18 trillones de granos de arroz. Era imposible pagar eso y yo traigo esa leyenda porque si ustedes hacen y ponen en un folio los granitos que tienen que poner en cada casilla, verán que los saltos a partir de la mitad del tablero son saltos exponenciales. Eso pasa en la ciencia. La ciencia, al principio, hace 9.000 años, era un granito de arroz en el primer grano. Pasar al uso de los metales fue 2 granos de arroz. Pasar al uso de 4 granos de arroz. Y ahora estamos en la mitad del tablero. La realidad es que cada año que pasa, el salto es absolutamente exponencial. Todos somos conscientes que estamos a punto de llegar a lo disruptivo. Y lo disruptivo no sabemos lo que es. Todo el mundo habla de disrupción. Es una palabra que está tremendamente de moda. Yo pongo el ejemplo de que la disrupción en la industria de la automoción no es el coche eléctrico. La disrupción en la industria de la automoción no es el coche autónomo, siendo cambios muy importantes y absolutamente radicales. La disrupción es el no coche. La disrupción es que habrá un sistema de transporte que será el no coche, que no sabemos cuál es y que dejará obsoleto todo lo que era anterior. La ciencia está en la mitad del tablero de Sisa. Estamos a punto de dar saltos que no somos capaces de imaginarnos. Y, por tanto, consenso político, conciencia social, compromiso en las alianzas y la ciencia que está en un salto exponencial que nos puede ayudar a buscar las soluciones. Ayer uno de los asistentes me preguntaba y nos preguntaba por las salmueras de las plantas desaladoras que hay. No sé cuál es la solución. Sé que ahora mismo hay algún problema, pero estoy convencido que muy rápidamente la ciencia nos va a dar la solución a este reto. Y termino porque lo interesante es escuchar a Yolanda con 2 reflexiones. La primera, Chile tiene un papel muy importante. Ustedes tienen un papel muy importante, su presidente tiene un papel muy importante. En 2019 se celebra la Cumbre del Clima en Santiago. Van a venir 30.000 líderes mundiales. El planeta no puede esperar. Ustedes que a veces dicen que es un país de la periferia, van a estar en el centro del mundo. Chile tiene que liderar el discurso, el relato, el storytelling de la humanidad para buscar soluciones a los grandes retos que tenemos. Si ustedes aciertan, si su país acierta, yo seré feliz por ustedes, pero seré feliz fundamentalmente porque habrán contribuido a hacer un planeta mucho mejor y mucho más sostenible. Y termino como empecé, con poesía. Me van a permitir que brevemente me adueñe de la voz de una chilena que escribió uno de los más bellos versos sobre agua. El agua es ágil y sin objeto propio. El agua de los canales, agua de ingenierías de hombres que corre como un paño. El agua es ágil y no lleva memoria. Gabriela Mistral. Muchas gracias. Les dejo con Yolanda. Gracias, Paco. No sé por qué estamos los dos en el mismo panel, porque pensamos igual. Me quitaste algunos de mis mensajes, así que mi participación va a ser más corta. Un saludo a todos ustedes. Quiero empezar con algunos temas que me encantan porque son conflicto. Raro que a uno le gusten los conflictos, ¿no es cierto? Pero igual que todos los latinoamericanos, nos encanta hacer conflictos y somos pésimos para manejarlos. Y nos vemos en América Latina rodeado de conflictos relacionados con el agua. Y voy a comentar 2 que son muy recientes.
Bueno, uno no tanto. Gabriel García Márquez hace 30 años escribió un relato periodístico en un pequeño librito que se llama Cuando era feliz e indocumentado. Cuando era periodista todavía escribe esta crónica que se llama Caracas sin agua. Y describe a Caracas una ciudad floreciente, millonaria, producto del petróleo, con grandes recursos económicos y con grandes inequidades, donde la ciencia, el conocimiento, la experiencia empieza a anunciar que hay menos agua. Y le pide a la ciudadanía de Caracas que tenga cuidado, que se está acabando el agua. Y la sociedad de Caracas sigue lavando los autos afuera en las aceras, sigue regando los jardines durante el día en que se evapora todo el agua, sigue consumiendo agua sin ninguna medida. Y termina la crisis en que los helicópteros traen agua a los hospitales, traen agua a los lugares donde la gente no tiene ningún tipo de acceso. Pero ¿cuál es el mensaje de ese conflicto tremendo social? Es que no estamos acostumbrados en América Latina a cuidar nuestros recursos porque tenemos tanto exceso, tanta maravilla de recursos naturales inagotables, entre comillas, ¿no es cierto?, que pensamos que nunca se van a acabar. Y hace 2 años sucedió lo mismo en Sao Paulo. ¿Recuerdan ustedes los titulares? Porque es una noticia fresca. Sao Paulo se quedó sin agua. E igual, las autoridades y actores sociales anunciaban que hay que hacer algo porque se está acabando el agua de Sao Paulo y Sao Paulo vivió una crisis de por lo menos 15 días sin agua. Y la reacción natural de la gente era acumular agua, ¿no es cierto?, por si acaso se acabe. Y con eso se agravó más porque aquellos que no podían acumular fueron las verdaderas víctimas de ese proceso. Pero no solamente en nuestro continente encontramos crisis relacionadas con el agua, y les quiero comentar una que tiene unas dimensiones enormes y que se está dando en el norte de África con el río Nilo. El río Nilo, por circunstancias político-geográficas, fue apropiado por Egipto. Y hace más de un siglo, Egipto decidió no solamente apropiarse del río, sino apropiarse de unas enormes presas que construyeron para poder abastecer de agua y de productos alimenticios a Egipto. Y el sedimento que viene desde los orígenes del río Nilo y que se acumula en estas presas del río Nilo sirven para regar los campos y la agricultura de este país. Y de eso se alimenta Egipto. ¿Qué está pasando en los últimos 2 o 3 años? Y es que hay 2 países vecinos que han decidido que también son dueños del Nilo, Sudán y Tanzania, y deciden construir otras presas para retener el agua que en este momento termina en Egipto. ¿Pueden imaginarse un país de 50 millones que se va a quedar sin el agua del Nilo para llenar su presa? ¿Se imaginan ustedes la dimensión del conflicto, del drama político, humano y de seguridad que se viene? Y por supuesto los 3 países se niegan a sentarse en la mesa para dividir este bien entre todos ellos. Ahora, frente a la desesperación, están cada vez más cerca a la discusión, a la conversación, a crear un acuerdo entre todos ellos que les permita decir, bueno, ya no es cuánta agua tengo yo y tienes tú, sino cuán rápido le voy a llenar a mi presa en Sudán para que los de Egipto se queden con un poquito de agua que corra por su país, que es el último país que recibe las aguas del Nilo. Es un drama tremendo. Y si eso no genera guerra, pues cerca de ello van a estar. Les quiero contar también de otro episodio que tiene que ver con el agua y que ya es con la distribución del agua y no es en nuestro continente y que también hizo muchísimo ruido.
en una ciudad pequeña en Michigan, en los Estados Unidos, la ciudad de Flint. Se terminó la crisis hace poquito, pero es una mamá con 3 hijos en su casa y sus 3 hijos empiezan a enfermarse. Y las enfermedades son graves. Los síntomas de los 3 niños son bastante serios. Y empieza a investigar y con médicos y con autoridades de la agencia de agua de Flint descubren que toda la tubería de la ciudad fue construida con plomo, con tuberías de plomo, y que la población está envenenada con plomo. Estos 3 niños fueron la alerta, fueron la luz roja de envenenamiento y por supuesto el plomo se queda dentro del cuerpo, no se evacúa. Y estos 3 niños y muchísimos otros ciudadanos en la ciudad de Flint fueron afectados por este envenenamiento. Pero lo grave es que las autoridades no reconocían el problema, no escuchaban a la sociedad expresar sus miedos, su dolor, su rabia de que algo estaba sucediendo con el agua de la ciudad y que algo tenía que hacerse desde las entidades políticas y de gobierno de Michigan y de Flint. Y el presidente Obama tuvo que declarar una emergencia para que se cambien las cosas, si no, las cosas seguían igual porque las autoridades sentían que su ego estaba ofendido en el momento que había una denuncia contra una obra que había sido construida por la municipalidad. ¿Por qué les cuento estos 3 conflictos? No solamente porque me encantan los conflictos y me encanta saber cómo se los puede resolver, sino porque los conflictos se van a agravar con este tema que Paco acaba de mencionar y que es el cambio climático. Yo ya no hablo, Paco, de cambio climático, hablo de crisis climática. Porque por alguna razón, por una buena razón, que es el uso del lenguaje, no reconocemos que el cambio climático es serio. Un amigo gringo, literato de la Universidad del MIT en los Estados Unidos, me decía: Yolanda, ¿por qué estás tan preocupada? ¿Por qué estás tan brava con el tema de cambio climático cuando el cambio es bueno? Cuando te cambias de zapatos, eres feliz. Cuando te cambias de casa, eres feliz. Cuando cambias el auto, cuando cambias de profesión o de trabajo, eres feliz. ¿Y por qué te pones brava con el cambio climático? El problema de ustedes, los ecologistas, es que no están diciendo lo que realmente pasa. No es un cambio climático, es una crisis climática. Y esa crisis climática tiene que expresársela como crisis. Y por supuesto ahí Chile muchísimo tiene que decir el próximo año. Tenemos un liderazgo en la región excepcional y Chile tiene que estar adelante de ese liderazgo, tratando de convertir la palabra crisis en una oportunidad para el planeta entero, no solamente para Chile y para América Latina. Pero el gran síntoma, así como el síntoma de los 3 niños enfermos en Flint, en Michigan, era la enfermedad que estaban sufriendo por intoxicación con el plomo, el síntoma de la crisis climática es el agua, que cada vez está convirtiéndose más en un tema de conflicto social entre comunidades, entre pueblos, entre países, y pronto va a ser entre personas de una misma cuadra, de una misma población, de un mismo barrio. Ahí hay un desafío importante para todos nosotros. Quiero, por último, comentarles una parte de mi vida cuando estuve en el Ministerio del Ambiente. Tenía como socio al ministro de Salud, un hombre, un médico absolutamente excepcional. Y cuando empezamos el gobierno, nos sentamos los dos a pensar qué podíamos hacer juntos, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente. Y por supuesto terminamos hablando del agua. 60% de la mortalidad infantil en nuestro continente se origina en agua contaminada, en agua que no es sana para cocinar, para beber, para vivir. Y creamos un programa absolutamente excepcional, lindísimo,
Pero el lema de nuestro programa era: no necesitamos más hospitales, necesitamos menos enfermos. No se pueden imaginar el impacto. Y creo que allá es donde debemos apuntar nosotros ahora que estamos discutiendo de ciencia. La ciencia tiene que llegar a construir la prevención y no a construir el remedio ante casos que ya son irreversibles. El caso de plomo en Flint era irreversible, el caso de Egipto, Tanzania y Sudán puede ser que sea arreglable entre las tres naciones, pero para nuestro continente, que tiene tantos recursos naturales, tenemos mucho más que prevenir que curar. Muchísimas gracias.